Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotando y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.
maravilloso momento cuando estemos delante del Señor, un momento que no nos afectará el tiempo, que pase todo el tiempo y que nadie diga nada, dice la canción, que pase todo el tiempo cronos no nos afectará, no estaremos pendientes del reloj. Es una eternidad con el eterno, es una eternidad que no tiene límites. Maravilloso, maravilloso momento cuando veamos cómo fuimos vistos, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy. Te pedimos, Señor, por las elecciones aquí en los Estados Unidos, para que reine siempre la paz. Te pedimos, Señor, para que la iglesia no se distraiga, que la iglesia siempre esté con los ojos puestos en Jesús, que siempre tengamos nuestra mirada hacia arriba, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Por eso tenemos que tener esa mirada continua, aquel que puede todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos compartir y comenzar esta semana, que comenzamos el domingo con un hermoso servicio, continuarla aquí en las clases desde los hogares, desde Maryland, Estados Unidos, y bendecimos a los hermanos que se conectan en las redes sociales, cada vez son más en nuestro canal de YouTube, La Vid Verdadera, cada vez más suscriptores y tenemos más de 100.000 horas de reproducción en nuestro canal, de gente que nunca vamos a conocer hasta que no estemos allá frente al Señor. Y ahí nos conoceremos entre todos. Los que peregrinamos hacia la casa del Padre estaremos allí todos juntos. Señor, bendice la vida de mi hermana Ilvea en este momento, sus oídos, sus sentidos, sus 5 sentidos, para que todo lo que hagamos y digamos venga de ti en este tiempo. Y vamos a continuar con la segunda parte de la clase en este día martes, compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Señor, por hermana Ilvea. Amén. Hermana Ilvea, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Sé que es un día de la semana, pero nosotros, como dijo el pastor, seguimos puestos los ojos en la mirada en el Señor y vamos a continuar esta linda clase. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias por el amor que nos das en este presente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que estás acá, Señor, que estás en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que permites estos medios, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a donde tú quieres que llegue, Señor. Que esta enseñanza, Padre, no sea una más, sino que se quede, Señor, que es una especial, Padre, que se haga vida en nosotros, bendito Dios. Quita todo pensamiento humano, todo malestar que pueda haber en el cuerpo, toda aflicción, Padre, que nos enfoquemos, Señor, en aprender, que tengamos sed de tu palabra, Señor, porque es lo que nos llena, nos sustenta, nos libera, nos alimenta, Señor. Tu palabra es la que nos transforma, como dice la Escritura, la que nos edifica, nos restaura, nos hace nuevas criaturas, nos saca, Señor, nuestros pensamientos antiguos y nos pone tus pensamientos, Padre. Gracias, Señor, te doy gracias por cada hermano que ha tomado su tiempo para estar acá, porque también te ama y quiere aprender de ti. Señor, te damos gracias. Quédate este tiempo, Señor, con esta linda enseñanza que vamos a continuar, que es la parte segunda, Padre. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Creo que ya todos tienen sus libros, siempre en la clase número 5, es la segunda parte. Y el tema, recordando nuevamente, es las características ideales de manifestar el servicio por amor. Sabemos que somos un cuerpo y
enfocándonos siempre en la hermosa lectura de Romanos 12, que nos quedamos en la 12:13, pero es hermoso como dice las ideales, y cuando vemos el tema de cómo se subtituliza esta Romanos 12, deja ver que dice la palabra que son deberes. ¿Qué es un deber cristiano? Es una obligación. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Un deber es algo que tenemos que hacer porque así está escrito, porque nuestro Padre, el que nos compró a precio de sangre, lo establece. Esta es nuestra forma de vivir. En Romanos 12 habla de un cuerpo. Le voy a dar una pequeña como visión en sí de este tema. Todos sabemos que somos un cuerpo. Vemos que allí en Romanos 12 habla de que somos un cuerpo y que nos presentemos. Ahí Pablo nos está diciendo cómo quiere que este cuerpo, tanto nosotros como individuos, como iglesia, sabemos que somos un cuerpo, que estamos formados por muchos miembros, ¿verdad? Y somos un conjunto de movimientos como un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, todo el mundo sabe cómo funciona el cuerpo. En perfecto estado, cuando estamos bien, todos nuestros miembros, nuestros pensamientos, ya creo que todos sabemos cómo funciona el recorrido de la sangre, todos los órganos, nuestros pensamientos se unen a nuestros movimientos. Un cuerpo bien desarrollado tiene sus miembros correctos. Ya hemos visto deformaciones de cuerpos en humanos, pues cuando una iglesia no está correctamente es como una persona que tiene alguna parte delgadita o no le nació o encogida, pero un cuerpo normal, correcto, tiene sus miembros, su cuerpo, sus manos, su cabeza, sus pies en una posición correcta, adecuada. Entonces Dios nos compara con un cuerpo así, con funciones exactamente coordinadas. Un Dios que hizo este cuerpo perfecto, que dice que es una máquina perfecta, pues el Señor así quiere que trabajemos como una máquina perfecta, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en este tema 2 se habla de un cuerpo y cómo quiere que nos presentemos. Un poquito, no importa que repasemos, pero quiero que nos quede claro qué es lo que el Señor quiere de nosotros al servicio, el servicio de nosotros en esta vida. El Señor dice un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, de razonamiento, nosotros razonamos. Y que dice que vayamos renovándonos, transformando nuestro entendimiento para que entendamos que cuando nosotros entramos en la palabra y nos ahondamos y vamos descubriendo lo que realmente la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso la palabra dice que la descudriñemos, la estudiemos, nos entremos, dice que son fuentes de agua de profundidad. El Señor quiere que nos sumerjamos cada día más como hijos de Dios. Esa es una de las características y es una manifestación que somos hijos de Dios y que somos parte de su cuerpo, que lo conozcamos. ¿Para qué? Con el fin de que nuestro entendimiento vaya renovándose día a día. ¿Para qué? Ahí mismo dice, para que sea que conozcamos cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, quién es Él, qué es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Y en sí el cuerpo, el Señor quiere que si el tema es servir por amor. El amor sabemos que es el mérito o la cualidad máxima o el atributo máximo de perfección que lo tiene el Señor, el amor. Y nosotros pues tendremos que dar los frutos porque somos hijos de Él y tenemos los genes espirituales, tenemos que dar frutos de amor para el servicio del cuerpo. Siempre esto en Romanos 12 está mostrando como un cuerpo en movimiento, los dones
diferentes dones que nos ha dado es para servir, no para, como dijimos anteriormente, ¿se acuerdan que dije? No es un título para galardón simplemente, sino que para mostrar, para darlos, para mostrarlos, para servir. Y nosotros tenemos que irnos transformando, dice, para una esperanza, dice, agradable, dice, perfecta. Esas son la voluntad de Dios, que nos mantengamos moviéndonos en perfección. Una mano se mueve y le ayuda a la otra o a la cabeza en una coordinación. Los miembros los miembros, digamos aquí nosotros como iglesia, lo vamos a poner así como nuestra iglesia. Todos los diferentes dones, no todos tenemos los mismos dones o algunos tenemos parecidos. Como dice, más adelante la vamos a leer, ¿verdad? Que el de maestro enseñe, el que y sucesivamente todos los dones que el Señor ha dado son para usarlos para la obra del Señor, para el cuerpo, para el servicio, para darlos. Vamos a, después de que le he dado este pequeño detalle o dato que nos quedamos, vamos a detallarlo bien y nos quedamos en el Romanos 12:13. Y eran las características sobre nosotros mismos que debemos ser acordados de las medidas de la fe. Dios nos da una medida de fe, ¿verdad? Dice, de la manera como se expone aquí, la importancia de una estima sana es un manual para servir a Dios y a los hermanos, efectivamente. Dice, el versículo 3 revela que Pablo no habla como quien depende de gran experiencia, sino a causa de la gracia divina que le había sido dado. Y lo podemos ver en Primera de Corintios 15:10. Dice, en realidad los ministros cristianos deben depender de esa misma gracia divina para hacer el trabajo entre los santos. Ahora las recomendaciones del escritor inspirado es para cada uno, o sea, ataña a todos los hermanos sin excepción. Dice, eso revela que el tema es de un valor imprescindible para el carácter del discípulo, a lo que se refiere a la sana autoestima. Pablo dice que no debemos tener un concepto sobremedido respecto a nosotros mismos. El criterio, se considera mayor que otro. Es ajeno al propósito divino en el Evangelio. Por eso, ahí lo está poniendo el pastor, creo yo. En el 15 dice, está ahí, pastor puso 1 Corintios 15:10. Sí, así es. Ok, perdón, sí, ahí está. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea que, dice, porque o sea que yo, o sea que ellos, así predicamos y así hablamos. Aquí estamos viendo lo que acaba de decir Pablo. Pablo solamente está resaltando la misericordia y la gracia de Dios, no lo de él. Igual nosotros tenemos que lo poquito o mucho que nosotros demos, se lo atañemos la gratitud a Dios, porque nosotros somos simplemente un instrumento que Dios en su misericordia nos usa, ¿verdad? Así es que, pastor, me podía poner Habacuc 2:4. Aquí dice, por eso dice, aprendemos que el enaltecimiento demuestra falta de rectitud. Y aquí dice en Habacuc 2:4, dice, he aquí que aquel
al alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que el orgullo no viene de Dios, porque ni el que se enaltece, dice, porque dice, el alma no es recta, porque sabemos que una de las cualidades del enemigo es el orgullo. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos que por la fe, en la esperanza que hemos puesto es que vivimos, por la fe caminamos, por la fe esperamos en alegría, en la esperanza que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Con humildad es una característica de un hijo nacido de Dios, nacido de nuevo. La humildad, no el orgullo, es el contrario. Dice, la segunda parte del versículo nos enseña que en lugar de sentirnos mejores que otros, debemos ser juiciosos y sobrios y pensar de nosotros conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El sentido práctico de este mandamiento es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Nosotros en este caminar tenemos que seguir lo que el Señor hizo. Nosotros somos seguidores del Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿a qué vino? El Señor vino a servir. Y nosotros decimos que lo seguimos, entonces debemos de ser servidores. Si así sucede, dice, si así sucede, entonces el creyente será consciente de que los dones no han sido dados por el Señor, le han sido dados, perdón, por el Señor, por tanto, debe servir con ellos a los santos y dejarse ministrar unos de otros con los dones repartidos. Esto es bien lindo entender esto de que si uno tiene un don, no porque uno tenga el don, no vamos a dejar que otro hermano use su don para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Si, si el que tiene el don de exhortación, debemos de dejarnos exhortar, o el don de enseñanza, porque yo enseño, no voy a dejar que otro no me enseñe, no. Por eso somos un cuerpo. Debemos de dejar que los otros hermanos que tienen dones los usen para el servicio del cuerpo del Señor. Dice, y dejando, perdón, es bueno, dice, es bueno recordar las reglas que Pablo estableció en la iglesia de los Corintios para el uso de los dones. Hágase todo para edificación, lo que les acabo de decir, que está en Corintios 14:26. Dice, cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio que nuestro estima propio está acorde con la identidad que Dios nos ha dado. Debemos tener cuidado de ello y ser como vasos dóciles al trato, lo que les acaba de decir, el trato del espíritu y la formación de nuestro carácter cristiano. Que los dones se usan para eso, para servir, y nosotros debemos dejarnos usar también dócilmente, con humildad, ¿verdad? Vamos a pasar al 12 de Romanos 12:14, perdón, 12:4-5. Estamos en la página 45 y dice, el servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo, lo que les había explicado en la introducción. Nosotros debemos de pensar de esa manera, no individualmente. Somos un cuerpo que nos sostenemos, porque el cuerpo para estar y funcionar no tiene egoísmo interno, tiene que funcionar correctamente, ¿verdad? Una mano no tiene celos de la otra mano, ni un ojo del otro ojo, ni la cabeza de los pies, porque la cabeza no puede dar pasos, pero los pies no pueden pensar. Así es que si vemos así, así somos nosotros. Así es como funcionaremos. Dice, a través de una ilustración muy práctica, Pablo explica el sentido de un carácter servicial.
Cuando escudriñemos el versículo 4 resulta el ejemplo de un cuerpo y a través de ellos podemos entender mejor que hemos sido diseñados para ser útiles a otros. Eso tenemos que entender nosotros, que nosotros somos diseñados para servir, pero tenemos las manos de una manera como para dar, agarrar. Dios nos preparó de esa manera, los brazos para abrazar, la boca para hablar y consolar, la energía que tenemos para caminar y esforzarnos a hacer algo, un bien, a hablarle a alguien, a ayudarle a alguien, ya sea espiritual o materialmente. Dios nos ha diseñado de una manera que Él quería que tuviéramos para que funcionáramos correctamente. Dice, cuando escudriñemos, dice, el sentido de sentirnos mejor que otro desaparece cuando recordamos que hay armonía en el cuerpo humano, lo que les explicaba. A pesar de la diversidad de funciones que tiene cada miembro, la intersección que tienen los miembros del cuerpo humano entre sí es un testimonio vivo de la sabiduría del Creador, lo que les acabo de decir. La sangre no corre solo por un brazo, dice, no, a mí no me cae bien las canillas, yo no voy a pasar por ahí. La sangre corre por todo el cuerpo, porque el Señor la diseñó así para que tuviera unión, ¿verdad? Una mano le ayuda a un pie para hacer cualquier cosa, no dice, no, yo estoy aquí arriba, no voy a ayudar. Entonces, nos da un ejemplo el Señor con nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo funciona un cuerpo correctamente, no tiene celos, funciona coordinadamente. Así debemos de funcionar nosotros. Dice, aunque cada miembro realiza una función, no lo hace independientemente de otros miembros, sino para servir a los demás miembros. A la vez, cada miembro funciona necesariamente en absoluto con concordancia con la cabeza, donde está el órgano central del cuerpo, que es el cerebro. Nosotros sabemos que la cabeza es Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 5, Pablo toma en ilustración del cuerpo humano para hacernos ver que somos un cuerpo en Cristo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. A los corintios les enseñó que todos ellos eran el cuerpo de Cristo y a la vez cada uno era miembro en parte de ese mismo cuerpo. Y el pastor, ¿me puede poner, pastor, Primera de Corintios 12:27, si es tan amable? Dice, en ese mismo capítulo se enseña que Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El énfasis de la enseñanza es Cristo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí vemos claro lo que ya les había explicado. Dice, Pablo dice que somos un cuerpo. O sea, cada miembro trabaja en común con Cristo. En la iglesia no tiene que haber egoísmo, no tiene que haber que si a alguien le dan una función o algo, no debe de haber envidia, que no sé si hay alguien que tiene una función determinada, el otro no tiene que sentir celos porque el otro pasa a servir o tiene un cargo diferente. No, porque estamos haciéndonos estancados. Es como que cuando la sangre estanca, ¿qué pasa al corazón? El corazón puede explotar, ¿verdad? Entonces, todo debe fluir en amor y el centro de todo esto es el amor. Cuando esté el amor del Señor en una iglesia, no puede haber esta disfunción. Dice, y esos somos, dice Cristo, o sea, cada miembro trabaja en común con Cristo y eso nos hace miembros los unos de los otros. Debemos aprender que toda persona que se congrega en un edificio
de reunión cristiana no es por ello miembro del cuerpo de Cristo, pero todo aquel que ha nacido de nuevo es miembro de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Cuando el enfoque de una iglesia es Cristo, generalmente los miembros trabajan en armonía entre ellos. Pablo lo explica muy bien en la hermanos en Colosa. A ellos les hizo ver que es una virtud de la cabeza, Cristo, que todo el cuerpo se nutre, se une y crece por el poder de Dios. Colosenses 2:19. La conducta de los creyentes debe ser correcta en cuanto a amar al Señor, porque de esa manera amaremos a los hermanos de la fe y tendremos relación familiar sana con ellos. Eso es tan evidente, hermanos, que cuando realmente sí hemos entendido y estamos agradecidos con el Señor por la salvación, Él dice aún que Él nos amó primero a nosotros, pero sí, una iglesia realmente ama al Señor, ama lo que hizo Jesucristo en la cruz, va a ser el fruto de nosotros, evidentemente, el amor a los demás, el amor, las relaciones sanas, el amor sin fingimiento, no se va a hacer daño unos con otros, porque el amor dice que no hace daño, ¿verdad? Y si decimos que amamos al Señor y lo seguimos y por eso estamos acá, por eso nos congregamos, por eso decimos que somos hijos de un Dios poderoso y nosotros nos representamos como hijos de Dios, seríamos incoherentes, ¿verdad? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestras actitudes son contrarias. En lo natural sería una gente como loca o ¿cómo le llaman? Una persona neurótica que diga una cosa y realmente hace otra, o se llama mentiroso. Si decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones son diferentes, somos mentirosos, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios y nuestras acciones son contrarias a ellas, o solo un loco hace eso, ¿verdad? Porque no tiene razonamiento. Estuviéramos como desquiciados. Dice, de esta manera, vamos a ver la B. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. Estamos en el 12:6-8, hermanos. Váyanme siguiendo en la parte 45. Dice, evidentemente el cuerpo de Cristo no solo está compuesto por diferentes miembros, sino cada diseño para que cada miembro desarrolle sus dones dentro del mismo cuerpo. Ya los dones que nosotros a esta altura tenemos que saber o pedirse. El Señor dice de que si no sabemos, que los pidamos. El don que tenemos en el camino del Señor, el don que el Señor nos haya dado, el que nos sentamos bien, practicarlo y ponerlo a uso de la obra del Señor, ¿verdad? Que lo desarrollemos, porque ¿qué pasa si no lo desarrollamos? Queda allí inhabilitado, ¿verdad? Si uno no practica, ¿se han fijado los deportistas cuando se desarrollan y hacen mucho muslo porque ejercen la fuerza en un brazo, se hacen bien musculosos, ¿verdad? O hacen muchas piernas. ¿Han visto cuando uno ejerce el pecho o ejerce cualquier parte de los muslos, se le hace grande? Entonces, si nosotros no lo ejercemos, se nos va a hacer delgadito y flaquito, porque no lo ejercemos, no tenemos el movimiento, no hay oxigenación en la acción de hacerlo, viéndolo como cuerpo, ¿verdad? Dice, en el versículo se revela que los distintos dones que tenemos han sido provistos por la gracia de Dios. Esta es una otra gracia, regalo, por misericordia también. Los dones son dados por el Señor, no porque hemos hecho algo bueno, porque tenemos carita bonita, o somos hombre o somos mujer. Es porque Dios nos lo ha dado
Por eso dice por la gracia, gratuito, de Dios. Por tanto, nunca debemos jactarnos, jamás. Bueno, ese sería un fruto de un no cristiano, ¿verdad? Si, digamos, si el pastor o hermano Osman ya dijera, bueno, yo soy más que ustedes porque yo tengo el don del pastorado, ¿verdad? Y yo soy más que ustedes. Él no sería un fruto de un nacido de nuevo, ¿verdad? Porque dice que va a ser para el servicio del Señor. Dice, nos enseña, dice, el Señor nos capacita para, dice, por tanto, nunca debemos jactarnos, sino agradecer al Señor por capacitarnos para servir a otros. Este es el punto, servir. Otra vez, el Señor vino a servir, nosotros somos seguidores de Él, vamos a servir. Desde el versículo 6 hasta el 8, el escritor nos enseña 7 de los muchos dones que se han dado a los miembros del cuerpo de Cristo. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, administración, presidir y hacer misericordia. Todos estos son gracias a Dios, por gracia nos ha dado. Aquí Pablo enseña que no solo son las diversas funciones que tiene el cuerpo de Cristo, sino cuál es la manera correcta de ejercer tal oficio. Por ejemplo, dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de la fe. Así que así que el hermano que profetiza debe estar convencido de que tiene el mensaje de Dios que entregar. Debemos recordar que la profecía debe ser juzgada por los hermanos para saber si es de Dios verdaderamente. Y está en 1 Corintios 14:29. Asimismo dice, la profecía hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Un buen filtro, ahí lo dice, ¿verdad? El discernimiento y la autenticidad de la profecía es que venga de acuerdo con las sagradas escrituras. Ya todo está escrito en la palabra, ¿verdad? Y si alguien viene con otra cosa, Dios también nos da el Espíritu Santo para tener discernimiento y saber que no es palabra. Además, Pablo enseña que el hermano que tenga el don de servir debe usarlo en servir a los demás. La palabra griega dice que se usa aquí para servir es diaconía, la cual define un tipo de servicio ministerial. Junto a ello se nos exhorta a practicar la enseñanza, si el don recibido es el de enseñar. Un elemento regular al respecto es que si alguno habla, lo debe hacer conforme a la palabra de Dios. Y está esto en 1 Pedro 4:11. Dice, por tanto, dice el manual institutible de un maestro cristiano es la escritura. La palabra, siempre va a ser la palabra. Así llegará a ser un obrero aprobado, como lo dice, aquí dice, lo que el pastor, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:15, pastor, dice, la lista de estos dones continúa en el versículo 8. Allí aprendemos que si un hermano tiene el don de exhortar, debe practicar la exhortación. Aquí dice, procurar con diligencia, presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está bien claro, ¿verdad? Diligente. Alguien que es diligente es que está como buscando, no se queda, como dicen, perezoso o ocioso. Diligente es cuando alguien, no sé, la palabra diligente es como está explorando algo, está buscando algo, no se queda ahí solo con los brazos cruzados, ¿verdad? Está activo.
Dice la palabra aquí ya la leímos, dice, los dones, allí aprendemos que los hermanos tienen un don de exhortar, debe practicar la exhortación. Por ejemplo, dice en Hechos 13:15, Pablo y Bernabé fueron invitados a dar una palabra de exhortación al pueblo en una sinagoga judía. Y dice la palabra, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales sinagogas mandaron a decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Allí se ve, ¿verdad?, que ellos tenían ese don para hablar, para exhortar. Aquí vamos a ver, también el que tiene el don de repartir debe hacerlo con libertad. No debe servir de inspiración la conducta de la iglesia de Macedonia, las cuales, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riqueza. Generosidad. Está en 2 de Corintios 8:1-2. Esta clase es bien maravillosa, hermanos. Si nosotros la practicáramos completamente y la viviéramos, porque al principio del tema, acuérdense que cuando leemos este tema de 12 dice que es deber, un deber es una obligación como hijos de Dios hacer esto, vivir esto, esta vivencia, esta clase que estamos viendo y todas es de hacerla, a vivirla y a hacerla, ¿verdad? Practicarla. Aquí dice 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación ha abundado abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Así que podemos ver que esto está en el corazón de la persona, ¿verdad? En el corazón de la iglesia que vive acorde a la palabra de Dios. Viene todo esto del corazón. Cuando alguien quiere dar y quiere servir, no hay como circunstancia, ¿verdad? Porque todo dice que viene del corazón. Y esta iglesia se veía que servía al Señor con gozo, no importando que tuvieran limitancias. El que tiene el don de presidir debe hacerlo con solicitud. Los que están en puestos de autoridad de la iglesia, como los ancianos, presbiterianos y obispos, entre otros, deben evitar huir de su responsabilidad, a pesar del peso de su tarea. Por eso se le anima a ser diligente. Al final de la lista, esta es la que hace misericordia y se le recomienda hacerlo con alegría. Todo el que haga misericordia. Dice, y se le recomienda, dice, cada uno que atienda a un desvalido debe recordar que el corazón alegre constituye buen remedio. Y aquí está, el pastor ya lo puso, dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar la alegría. No quiere decir que andemos riéndonos o carcajeándonos, es muy diferente. La alegría del Señor se muestra en nuestro semblante, porque dice que el espíritu triste seca los huesos. Y piensen, si nosotros tenemos un espíritu de vida, no tendríamos que tener tristeza, porque dice que es resequedad de huesos y eso es muerte. El espíritu que dice la palabra da vida, ¿verdad? Así es que debemos de acordarnos de eso. Una cara no quiere decir que todo el tiempo vamos a andar riéndonos o carcajeándonos, pero el Señor habla de una actitud positiva, contenta, transmitiendo la alegría, porque la palabra dice que nosotros tenemos la vida del Señor. Nosotros somos vida, somos luz para alumbrar, para dar ánimo a otros, porque el Señor, el que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, la vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que generar eso.
dar vida a los demás, tener un corazón alegre, ¿verdad? Positivo. No hablamos de positividad de la del mundo. La palabra del Señor es positiva porque es vida. La palabra de muerte es negativa. Y dice, la alegría se refleja en el rostro del siervo misericordioso, sirve de mucho aliento al que sufre alguna situación digna de compasión. Debemos de ser cuidadosos en ello, dice la palabra. Y aquí vamos a entrar al tema 3, que dice, el amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. Es maravilloso. Romanos 12, 9, 13. Dice, aquí da una idea, dice, bueno, propicia un tiempo para que la clase haga comentarios sobre qué es un amor sin fingimiento. Yo no sé si alguien de ustedes quiere compartir alguna experiencia de alguien, o que me diga que es un amor sin fingimiento. Y hay otra pregunta que dice, comente a los estudiantes la necesidad de ser fervientes en el servicio del Señor. Esto es importante, hermanos. No sé si alguien quiere hacer un comentario o un ejemplo de dar del amor sin fingimiento que entienden ustedes por eso. Amén. Dios le bendiga, hermana. Bendiga, hermano. Amén. Amén. Un poquito. Sí. Sí, el amor sin fingimiento, como dice aquí el versículo 9, hermana, dice, el amor sea sin fingimiento, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, dice el versículo. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, hermana, yo pienso que cuando el amor sin fingimiento, pienso que tiene que ser como una demanda para nosotros, ya que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo. Naturalmente, tenemos que ser sinceros y a veces se nos nota en la cara, hermana, cuando estamos enojados, en los gestos, en los ojos, en las acciones, como usted hablaba al principio. Y eso es algo natural que nos pasa, pero cuando nos referimos a los demás hermanos, dice la palabra que bueno, uno de los mandamientos es, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, diría yo que no tenemos que fingir. Si estamos enojados, estamos enojados. Si estamos molestos, estamos molestos. Pero eso es algo que nosotros tenemos que lidiar con nuestro propio ser, ¿no? Pero cuando se refiere a un hermano, tenemos que tener mucho cuidado con él, porque así es como hacemos daño y no nos damos cuenta. Dios nos demanda que tenemos que amar a nuestro prójimo, que no tenemos que ser hipócritas, que si yo estoy molesto con algún hermano, yo no puedo estar fingiendo, haciéndole como que sí, como que como que, digamos, en la ocasión que sea, si yo estoy molesto. Entonces, no puedo decirle, hermano, yo en este momento yo te amo, yo te quiero, y por dentro yo digo, quisiera jalarle el pelo, quisiera pegarle una patada a este hermano por cabezón, o esos son los pensamientos que nos vienen. Yo pienso que tiene que haber sinceridad cuando eso pasa. Simplemente, hermano, estoy molesto, ahora no me siento bien, me pasa esto, pero la acción que tenemos que tomar es la de Jesús, ¿no? Pienso yo como ejemplo. Tenemos el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos controla cuando viene esos arranques o esa forma que nos impulsa. Entonces viene el Espíritu Santo y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lidiar con la situación. Diría que si lo hacemos ya meditado, premeditado,
ser hipócrita uno, estamos desagradando a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo y al final del día nos vamos a sentir completamente mal y después nos va a tocar pedir perdón de todas formas, ¿me entiendes? O le pedimos perdón al hermano o le pedimos perdón al hermano o a Dios, porque decir, hermano, yo pensé mal o te hice algo malo y ahí donde fallamos en realidad, hermana, es esto del amor. En realidad es que la palabra no se contradice. Eh, Dice la palabra que tenemos que ser imitadores de Cristo y para que eso pase, hermana, es un proceso tan grande en el que estamos de que yo creo que ahí todos fallamos. Eh, y diría yo, cuando hacemos eso estamos mal ante Dios. Eso es lo que yo tengo que aportar, hermano. No sé si entendió un poco eso. Sí, es cierto lo que usted estaba diciendo aquí. Prácticamente Pablo lo continúa en la explicación que dice, el amor fraternal es indispensable al servicio de la casa de Dios, lo que estábamos hablando, al servicio del cuerpo de Cristo, vea. Dice, Pablo enfatiza la necesidad de un amor transparente, puro. Al estudiar los versículos 9 hallamos la regulación sagrada para hacer uso del verdadero amor cristiano. Pablo enseña que debemos amar sin fingimiento. Ahora hay diferentes personas a las cuales la palabra nos manda a amar. Por ejemplo, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento de todos. Está en Mateo 22:37. Igualmente a nuestro prójimo. Está en Marcos 12:31. Ya nosotros hemos leído esas citas bíblicas. También a los hermanos de la fe. En primero de Juan 3:14. El esposo a su esposa, está en Efesios 5:25, ¿verdad? Dios lo ha dejado todo ahí en la palabra, ¿verdad? Y hasta los enemigos, que va más allá, porque nosotros hablando ahí como en hermandad, pasa lo que usted decía, Tony, siempre viene que por una cosita uno puede sentir resentimiento o alguna cosa, por alguna debilidad, alguna falla del hermano, pero el Señor va más allá y el Señor nos hace que caminemos la mía extra, que amemos al enemigo. Eso es más duro, amar a alguien que nos daña, que nos hace daño. El Señor se fue más allá, dice hasta nuestros enemigos. Ahí el pastor está poniendo la cita de Mateo 5:44, donde dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso va más allá todavía, ¿verdad? Pero el Señor, si decimos que nosotros, otra vez decimos, seguidores del Señor, pero en estos momentos ahí ya, en las partes que nosotros no podemos, somos capaces de hacerlo, ya sería que no somos seguidores. El Señor nos manda que perdonemos ilimitadamente, ¿verdad? Ahí está poniéndolo, dice, la enseñanza principal aquí es la que practica el amor hacia todos. Debemos evitar la hipocresía, de modo que amemos en manera genuina, en pro de manifestar entre los hermanos el verdadero amor de Cristo. Pablo interpone el mandamiento de aborrecer lo malo y seguir lo bueno para entender la relación de amar sin fingimiento con el deber de aborrecer lo malo. Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio y está en primera de Timoteo 5, ahí dice, 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de un corazón limpio y de buena conciencia. Dice, por tanto, no tenemos que pasar una escuela para aprender este amor, sino solamente alejarnos del mal a través de la manifestación del Espíritu. Cuando seguimos lo bueno, es fácil amar y soportarlo todo. En el versículo 10 dice, nos enseña la importancia del amor. Para que un hermano pueda servir a los otros miembros del cuerpo, necesitamos
necesariamente tendrá que amarlo. El amor fraternal está relacionado con ser afectuoso, cariñoso, amable para con todos, como lo recomienda Pablo al siervo del Señor. Segunda de Timoteo dice allí, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido. Bien clarito. Una de las maneras como practicar el amor fraternal es refiriéndose unos a otros con la relación con la honra. Un ejemplo de ello lo mandó el mismo Pablo, el apóstol Pablo, pues en varias ocasiones alaba el buen comportamiento de los hermanos, como lo hizo en Corintios en ciertas ocasiones. Está ahí en Primera de Corintios 11:2, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis instrucciones tal como os la entregué. Aquí estamos viendo una vez más que eso no es malo, reconocer a las personas lo bueno que se está haciendo. No porque los estamos halagando porque ellos lo hacen, pero son instrumentos del Señor. Y ya nosotros entendemos que toda cosa buena que puede venir de nosotros viene del Señor para nosotros y nosotros tenemos que sacarlo. Siempre nosotros somos solamente como un transportador, ¿verdad? Como el foco solo es instrumento para que la energía la lleve ahí y alumbre. Eso somos nosotros, solo un instrumento para que manifieste la bondad del Señor en la vida para los demás. En el sentido de honrar a otro, la palabra anima a cada uno que estime a los demás como superiores a él mismo. Esto está en Filipenses. Miren, esto es bueno entenderlo también y es bien lindo, porque aquí dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria, una gloria vana. Sabemos que vano es nada, ¿verdad? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Esta es otra manifestación del carácter de Cristo, ¿verdad? Humildes, la humildad es un fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de dar de esos frutos. Dice, vamos en el Romanos 12, es la última parte de 11:13, dice, al servir no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Aquí hallamos una serie de actitudes que son propias de un carácter inclinado al servicio. Dice, nos enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requieren diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo relajado, sino prestos. Prestos. Presto quiere decir listo en cualquier cosa. Listo, rápido. Como, por eso la palabra, como sale en, Pablo también compara con un soldado. Un soldado está presto, está listo, se ejerce todos los días para cuando llegue una guerra, no tiene que decir, no, vénganme a traer otro día que tengo que entrenar. Está listo, está con todo su armamento, está, como dicen, salta si la orden se pone firme y en el ámbito de nosotros, así tenemos que estar como soldados, vestidos con todas las armas, dispuestos a cualquier guerra. A servir en cualquier área de nuestra vida. Nosotros tendríamos que estar armados para, como dicen, de todo terreno, tierra, agua, desierto, en cualquier tierra tendríamos de funcionar bien, ¿verdad? Aquí dice que hay
un ejemplo de un hombre que mostró pereza en algo que requería diligencia, como fue, hay un ejemplo de Lot. Los ángeles le anunciaron que el juicio contra Sodoma era inminente, pero él se detuvo a tal manera que los ángeles tuvieron que asirlo de su mano junto a su familia para sacarlo de la ciudad. No nos vaya a ocurrir a nosotros eso, ¿verdad? Y lo podemos ver en Génesis, ahí lo tiene el pastor, que dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniendo él, los varones asiaron su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová con él, y lo sacaron y lo pusieron en la ciudad. Miren ahí cómo se ve como la salvación, la misericordia, lo que el Señor hace en un hogar, que le está a quien le apresura, es al hombre, ¿verdad? Con sus hijos, el Señor es la salvación. Aquí podemos ver la salvación, es un reflejo de la salvación. Apresurado, agitado, la salvación, salir de huir de lo que viene con toda su familia. ¿Y por qué? Porque la misericordia de Jehová es grande, ¿verdad? Pero si nos quedamos sentados, nos pasaría como él, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lot? ¿Quién me dice qué le pasó? Estoy sola. ¿A Lot o a la mujer de Lot, hermana? La mujer de Lot fue que por voltear a ver atrás se convirtió en sal. Ajá, exacto, sí. Se convirtió en sal por la incredulidad, vea. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro anima a los hermanos a mostrar toda diligencia en añadir los ingredientes necesarios a la práctica de la verdad, de la verdadera fe, perdón. Está en 2 de Pedro 3, ahí lo tiene el pastor. Pastor está ready. En 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder. Otra vez, sabemos que todo viene del Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a la excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la correcta, de la que dice ahí, que haya en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, oigan bien, toda diligencia. Yo creo que aquí todos sabemos que es diligencia, ¿ve? Hacer con diligencia, ser astutos, diligentes, poner ahínco en lo que estamos haciendo. Interesa. Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Aquí vemos, ¿verdad? Es un proceso, un conocimiento, después el dominio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor al final. Son varios ingredientes para que podamos llegar a tener este resultado, ¿verdad? Es como un proceso que se debe de hacer. Dice, y nos sirve de buen testimonio al respecto el hermano Apolo, quien cuando visitó a los hermanos en Efesios dejó ver que tenía un espíritu fervoroso. Y esto está en Hechos 18:24, dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Miren qué interesante esto. No era poderoso en sus fuerzas, no era poderoso en estudios. ¿En qué era poderoso? En la escritura. Porque dice que la palabra es poder, ¿verdad? Este había sido instituido en el camino del Señor
instruido, ¿verdad? Estudiado, siendo de un espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente los concierte al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Miren todas las cualidades que tenía este hombre. Fervoroso, que estaba activo, ¿verdad? Con energía, con ganas de aprender. Diligente, enseñaba, con conocimiento. Esto debe ser muestra de una actitud, de nuestra misma actitud al servicio de Cristo. Estas cualidades nosotros tendríamos que seguirlas. En el 12 y el 13 dice, revela que los siervos de Dios debemos estar gozosos en la esperanza. Sabemos que la esperanza es lo que tenemos, la esperanza que tenemos, ¿verdad? Las promesas del Señor para nosotros. Como lo dice Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza de nosotros, ¿verdad? La gloria de Dios. Dice, nos debemos gozar en la esperanza de la gloria de Dios. Además, debemos ser sufridos en las tribulaciones. El creyente no debe salir corriendo de las tribulaciones, más bien debe enfrentarlas con perseverancia. Miren, esto pasa y se ve, bueno, todo lo que hemos corrido en esta enseñanza lo vivimos, ¿verdad? Tanto en experiencias vividas propias como hemos visto otras. Generalmente, él dice que el creyente no debe salir corriendo cuando tiene un proceso de sufrimiento, una tribulación, o porque no le va bien las cosas entre comillas, que creemos que no nos va bien según nuestros pensamientos. No vamos a salir corriendo o irnos de la iglesia o que ya no queremos saber de Dios, o que eso es para una persona que no ha crecido, ¿verdad? La palabra del conocimiento, porque nosotros tenemos toda la palabra para saber que las tribulaciones van a venir, ¿verdad? Aún a nosotros los hijos, pero ¿qué dice el Señor? Que confiemos en Él, porque Él tiene todo. A mí me encanta la cita donde dice de que Dios nos da la salida para toda situación. No hay una situación por oscura y negra que se vea que Dios no nos da la salida, ¿verdad? Juntamente dice que nos da la salida a sus hijos. Entonces nosotros debemos poner la confianza, porque en la Biblia está para toda situación está toda respuesta. Nosotros estamos completos, por eso dice que estamos completos en Él. Tenemos todo. Dios nos dejó toda su palabra para que se adhiera a cada necesidad, a cada proceso en esta vida, a cada circunstancia, no solamente a los momentos gozosos, sino a lo que vamos a llamarle tribulaciones que van a venir. Pues estamos en este cuerpo caído todavía, ¿verdad? Y en este mundo contaminado. Pero esa es una cualidad, y es como bueno, podría llamarle cualidad o una actitud buena de un creyente, por mucha tribulación que esté ahí firme, confiando en la palabra, en las promesas del Señor. Más bien debe enfrentarlas con perseverancia, perseverar siempre, ¿verdad? Que nosotros hemos creído en un Dios que no miente, poderoso, que Él tiene todo ya controlado, y nosotros lo debemos de creer en eso, que eso va a pasar, y que cuando pase vamos a quedar más fuertes. Cualquier circunstancia que venga en esta vida nos va a traer una experiencia para que maduremos. La palabra dice en Romanos 8:28, de que todo lo que nos viene a los hijos de Dios conforme a sus propósitos, todo viene para bien para nosotros. Y cuando es todo, ¿no? Dice, sabemos que así abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, también abunde en
dice, por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos da su consolación en su palabra. En 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios tiene la palabra de consolación perfecta para sus hijos en todo momento. Y como el Señor sabe que, dice, y como el Señor sabe que soportar tales aflicciones no es posible sin su gracia, nos dice que debemos ser constantes en la oración. La oración, ¿se ha fijado que cuando uno ora en alguna situación, en el momento no se ha arreglado, pero uno sale y se levanta como que ya en el espíritu se ha solucionado, fortalecido, como con una paz? Cuando uno tiene una tribulación tremenda que no le haya como sentido a lo que está pasando, cuando uno ora y se quebranta frente al Señor y se lo expone uno al Señor y le abre su corazón, en ese momento sigue igual la situación, pero uno ya, el Señor nos ha consolado en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Dice, se enfoca en ser, dice, el versículo 13 dice, se enfoca en el servicio de la hospitalidad hacia el hermano. Dice que tiene necesidad. Pablo mismo era un viajero frecuente a causa del ministerio que había recibido. Por tanto, sabe a qué se refiere cuando insta a los santos a tener en cuenta las situaciones o a estar a este respecto. La palabra nos enseña que al hospedar a un hermano debemos hacerlo sin murmuración. Nosotros tal vez no tenemos nunca hemos tenido quizá que poner en práctica esto de hospedar a algún hermano. En algunas iglesias, yo me acuerdo que en El Salvador, la iglesia donde iba mi hermana y iba yo, que éramos católicos, pero les he contado que era renovada y venían hermanos de Roma y se hospedaban en la casa y uno les daba el mejor cuarto. Lo hacían bien porque se les daba comida con amor, se les arreglaba la mejor recámara. Me acuerdo que mi hermana les daba su recámara matrimonial. Y así todos los hermanos al que llegaba, porque andaban con misiones, ¿verdad? Ellos, o sea, la iglesia se los ponía como que viniera alguien de otro lugar, de nuestra hermandad, y el pastor dijera, hoy le toca a la familia Castro hospedar a los hermanos que vienen de misión o lo que sea, y uno lo hiciera con gusto. Ellos lo ejercían en ese tiempo, ¿verdad? Dice, Primera de Pedro, dice 4:9. Dice, hospedando unos a los otros sin murmuraciones. Si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos ayudará a equilibrar el cuidado de nuestra familia con el deber de ser hospitalarios y ayudadores en las necesidades de los hermanos. Aquí hay unas preguntas, dice, bueno, las vamos a tomar después. Dice, les voy a leer el resumen porque está bien lindo y me gustaría que lo leamos. Dice, el resumen general. Yo creo que ustedes tienen el libro, están leyendo. Al estudiar esta lección, hemos obtenido un criterio más amplio de lo cual es el carácter de Dios. El carácter de Dios que espera de los creyentes. En verdad, es necesario que los hijos de Dios imitemos al Señor en cuanto al servicio que es propio de nuestra fe. Lo que yo les había explicado, ¿verdad? Imitadores del Señor. El Señor vino a servir, ¿verdad? Nos sirvió hasta llevar a la cruz su muerte, su Hijo. Cuando el Espíritu viene a vivir a nuestro corazón, es manifiesto los frutos. Y esto está en Gálatas 5:22-23, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, el primero, ¿verdad? Porque con amor todo pasa, todo hay. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
pero que son de Cristo, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El principal vemos que es el amor, ¿verdad? Como el Señor decía que sin amor somos como una campana que retumba, ¿verdad? Que no hay sonido. Es como hueco, no hay nada, porque el amor es el primer, el más grande atributo del Señor, ¿verdad? El primer, dice, el primer distintivo de este fruto es el amor. Y uno de los más sobresalientes es la bondad. Cuando ambos ingredientes se manifiestan en nuestra vida, nos será fácil servir por amor a Dios y a los hermanos. Para ello es fundamental que tengamos comunión diaria con el Señor, fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Orando y leyendo la palabra. No hay otra manera. Es solo esas dos fuentes hay. Orando es cuando hablamos y cuando leemos, Él nos habla a nosotros. Dice, para ello es fundamental que tengamos comunión diaria con el Señor. Entonces, dice, entonces su amor será revelado al mundo y podremos servir a otros como es digno del evangelio que profesamos. Porque si nosotros profesamos el evangelio del Señor, debemos de vivirlo, porque, como dije anteriormente, seríamos incoherentes o no tendría lógica que nosotros hablemos que somos hijos de Dios, que somos nacidos, pero nuestra vida y nuestra actitud en el día a día sea contraria, no coordina, no concuerda, ¿verdad? Seríamos incoherentes y un incoherente le llaman loco, ¿no? Cada discípulo de Cristo debe pedir al Señor que le dé oportunidad de hacer el bien a otro. Mire qué lindo esto, porque a veces uno pide solo para nosotros, pero no pedimos que nosotros podamos ser dadores a otros, ¿verdad? Como indica la palabra mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Eso está en Gálatas 6:10 y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es lo primero, ¿verdad? Los hermanos en fe, nosotros, en cualquier situación, todo. Yo hoy estaba haciendo un recorrido de mi mente, recordando de aquí en mi familia, ustedes, que son mis hermanos en Cristo, que es la verdadera familia en el Espíritu. Como yo no puedo decir lo que yo he hecho, pero sí puedo decir lo que aquí adelantito dice que hagamos esa pregunta, pero se la voy a manifestar yo. Yo puedo decirles lo que yo me acuerdo que han hecho para mí. Yo creo que cada de ustedes pueden hacer una lista de las cosas que alguien ha hecho para ustedes. Porque dice, pero es muy importante que nuestro servicio de amor esté avalado por una conducta de que muestre un carácter santo y maduro en el Señor. Y aquí hace una pregunta y dice que les pidamos a ustedes que den un testimonio, pero yo antes les quiero decir que yo voy haciendo, mientras leía esto, me acordaba de todas las cosas que cada uno de ustedes han hecho por mí, tanto espiritual y material. El pastor, creo que toda la familia Lemus, todas las familias, la familia Vázquez, ¿cómo se llama? La familia Estrada, en determinados momentos, algunos hermanos que hubieron en otra época, en mi vida han hecho cosas para mí, tanto espiritual como materiales. Porque aquí dice, pida a un estudiante contar su testimonio de cómo alguna vez fue edificado por el servicio de algún hermano en la fe. Me estaba acordando cómo, yo no fui, pero yo me acuerdo que cuando el pastor se mudó, como todos ustedes fueron a servirle al pastor, a ayudarle a mover. Es algo que, un servicio por amor, porque lo amamos. Todos como hormiguitas fueron a ayudarle. Como el pastor fue de madrugada cuando Tony fue operado. Eso es un servicio, ¿verdad?
hay servicios monetarios, hay servicios de palabra, de consolación, económicos, de flores, como Tony me regala flores y un detalle tan lindo. Y todas las cosas así, la hermana Lemus tan detallista y fina, y yo podía decir de todos ustedes que han hecho cosas para mí, que me han traído a mi casa, me han dado. Yo creo que todos ustedes tienen un testimonio que dar, si yo se los pidiera, de qué cosas hay testimonio de servicio de nosotros los hermanos hacia ustedes o viceversa, ¿verdad? Y como yo estoy diciendo, cuando han venido aquí los pastores a darnos palabra, me acuerdo, no se me olvida cuando vinieron a festejarle a Jaimito su graduación, en la época de la pandemia, cómo trajeron comida. Y todas estas cosas son testimonios que yo tengo en mi corazón y sirven porque nos hacen fuertes, porque podemos ver a Cristo manifestado en amor, como mucha gente me dio palabra en la situación de la enfermedad de la niña, vinieron a la casa a orar, todas esas cosas, todo eso son frutos, ¿verdad? De un hijo de Dios. Y yo sé que si todos dijeran, podían decir que se acuerdan de y tantas cosas que pudiera pasar aquí toda la noche recordarme todo lo que nos hemos hecho, que es bíblico, basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo hagamos, que sea primeramente, dice, a la familia de la fe. No se diga, tal vez todos hemos hecho cosas a otros que tal vez no son conversos, pero como ya tenemos a Cristo, hemos hecho muchas obras que tal vez no las estamos publicando ni las decimos, porque hacemos cosas que solo Dios las sabe, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes hacen cosas para sus familias en otros países, ayudan a gente que aquí que tal vez no son cristianas, pero ustedes ayudan, ya sea monetario o material o espiritualmente, y son los frutos que el Señor manda a un hijo de Dios, ¿verdad? Así es que aquí hay unas preguntas, pero no se las voy a hacer porque si alguien quiere agregar algo a esto o que no ha quedado algo, yo siento de que esto está bien claro y yo creo que todos entendemos, hermanos, la función ya de un servicio como hijos de Dios por amor a la obra, por amor a Él, y cuál es nuestra posición como hijo, nuestro fruto y nuestra obligación, porque dice deberes de los cristianos. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Entonces, estos dones que el Señor nos ha dado, cada uno, yo sé que ya se identifica cuál es el don que tiene. Y dice la palabra, y si no, que lo pidamos en oración al Señor que nos revele cuál es el don que tenemos, para que podamos ponerlos en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que si algún hermano quiere agregar algo, preguntar o agregar algo, o si algo no quedó claro, podemos aquí entre todos complementar si algo no ha quedado concluso. ¿O está todo bien? ¿Todo lo entendieron? Todo bien, hermana, gracias por la clase. Ok. Bonito. Ok. Eso es lo importante, que una clase... Se habla, hermana. Sí, lo más hermoso es eso, ¿verdad? Que la clase, el aprendizaje de todo lo que pasemos en este libro se haga vida en nosotros, que la palabra se nos haga vida. Yo meditando en mi persona, como nosotros como casa de oración estamos, yo siento que vamos por buen camino, porque por los frutos nos conocemos. Y yo estoy contenta con el Señor y agradecida que sé que estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Todavía estamos, como dice, en el taller del Señor, pero siento que yo evaluando cómo nosotros nos movemos, como hablamos al principio del cuerpo, yo lo sentía que vamos por buen camino y yo me siento contenta de ser parte de este grupo, de este cuerpo del Señor, y sé de que vamos a la perfección hasta que el día se acerque, ¿verdad? Pero
siento de que todas las cosas que el Señor pide, yo sé que estamos poniéndolas en práctica y yo me siento bien gozosa y orgullosa de ser parte de esta célula que es parte del cuerpo del Señor. Así es que solo les quería decir y gracias por escuchar. Espero que sigamos trabajando y vamos bien. Yo considero que vamos por buen camino y los amo mucho. ¿Ok? Así es que hasta aquí mi parte, pastor. ¿Si alguna cosa quiere añadir? Amén. Muchas gracias, hermana Ilvea. El amor de Dios se manifiesta en el servicio y no hay otra medida. Nosotros siempre reclamamos, ¿y dónde está el amor? O me faltó el amor, pero la mejor manera de expresar el amor de Dios es sirviendo, pero no solo dentro de la iglesia, sino en todos los lugares. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque se manifiesta exactamente el amor de Dios en cada actitud, en cada momento que decidimos actuar. Nuestra actuación va a depender de si Dios está o está dominando la carne. A veces con una simple cosita nos alteramos. Yo hoy a la mañana temprano me iba a trabajar y un carro me cruzó y casi me choca y me quise enojar. Quería llamar a la policía porque digo, ¿qué le pasa a este hombre? Y después digo, no, el Espíritu Santo tiene que moldearme, dejarlo que se vaya. Jesús iba dormido y me dice, cuidado que no se te vaya a cruzar de nuevo, y lo dejamos que se fuera y seguimos adelante. En cada momento tenemos que ver eso, que en nuestras actitudes reflejamos el amor de Dios. Y en casa con nuestra esposa, o ustedes que son mujeres con el esposo, ahí se manifiesta también el amor de Dios. Y mañana vamos a ver el tema, las contiendas, la contracara, todo lo opuesto, todo lo opuesto a lo que vimos hoy. O sea, el amor de Dios se manifiesta en el servicio, y cuando se manifiesta la contienda entre los hermanos, o es inmadurez o es falta de nacer de nuevo, es creer que la iglesia es un club social. Así que, hermanos, la paz del Señor, feliz noche, que el Señor me los bendiga. Mañana va a venir un poco más de frío, se nos está pasando esta época primaveral que nos regaló Dios en pleno noviembre, y que el Señor me los bendiga, iglesia. Nos vemos mañana. Amén. A la misma hora en el mismo canal, y viene hermano Osman. Gracias, hermana Ilvea, por la palabra. Dios les bendiga, hermano. Gracias a ustedes por escuchar. Amén. Hermano Ilvea, gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermano Ilvea. Bendiciones, hermanos.